Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, licenciado en Ciencias Religiosas, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Sean todos invitados a este especial que vamos a tener con el apologista Rodrigo Calvo, donde vamos a tener un interesante debate, el debate final, para mirar cuál de los dos tiene la razón, cuál de los dos es un verdadero católico. Ay, no. Hiciste reír que yo, ¿qué? Eso estuvo muy Este es bueno. el falso católico, este es el tradicionalista y yo soy el progresista. Eso. El modernista contra el tradi rupturista ahí. No, mentira, vamos. Quiero invitar a Rodrigo Calvo, que ustedes saben que con Rodrigo a principios de este año tuvimos el Sínodo de la Paz, firmamos la Pipa de la Paz, un encuentro muy bonito, muy emotivo, de hecho inclusive que fue por iniciativa de Rodrigo Calvo, de Betty Valenzuela, que estuvo acá en Colombia, con Marisela, y también estuvo el padre Carlos Mojica. Ellos se arrimaron al almacén donde yo trabajo, porque los que saben, Rodrigo y yo vivimos en Colombia, en el departamento del Valle del Cauca, que es el sur occidente. Rodrigo vive en la capital, que es Cali. Yo vivo en la segunda ciudad secundaria, que es Palmira. Estamos casi como a 20 kilómetros, 21 kilómetros, casi una media hora de distancia. Y bueno, todos saben que hemos tenido posiciones encontradas, que de hecho no es nada dogmático. O sea, Rodrigo y yo podemos tener algunas posiciones que nos discutimos anteriormente, pero nada que rayara con la fe, con dogmas pues que fueran vinculantes con lo que la Iglesia Católica es, sino con algunas cuestiones de ecumenismo y otras cuestiones de Martín Lutero, si se suicidó o no. Bueno, esos temas, que si Pedro de la Roca o Jesucristo, eso fue lo que tuvimos anteriormente. Y bueno, ya después de eso, pues tuvimos ese encuentro muy bonito, muy interesante con Rodrigo Calvo. Tuve oportunidad de conocer donde él vive, allá está, ese es su estudio de su señora madre, que de hecho que usted ve la foto de la mamá de Rodrigo que está atrás, haga de cuenta ver esas Okay. actrices del cine mexicano de oro. Sí, 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 una señora muy, ahí está, usted ve como esas actrices de Gibar, todas las actrices de la época de los 50, de los 60. Y bueno, entonces, mientras va llegando la gente, más de 21 personas, y ya después de ese, porque algunas personas algunas me escribieron, bueno, ¿qué van a debatir? Estuvo Aquí muy vamos a bueno. mostrar cuál de los dos es el verdadero católico. Bueno, no, vamos entonces primero a darle la bienvenida a nuestro hermano Rodrigo Calvo, para que él también se presente, de sus saludos iniciales, y después vamos a mirar a cuál va a ser la tónica del diálogo en el día de hoy. Adelante, Rodrigo, bendiciones. Bueno, Guido, muchísimas gracias. Gracias por invitarme a tu canal. Y bueno, pues hoy vamos a aclarar ese cuento porque es que hay un apologista pentecostal, o bueno, es que de hecho es de una derivación del pentecostalismo, de Asambleas de Dios, si no estoy mal, que se llama Mensajero Cristiano, que supuestamente le ha hecho una pregunta que nadie le ha podido responder. Yo ya le respondí una parte así como de la carrera, pero pues él como que se alborotó más con la respuesta, pero hoy vamos a profundizar más este hecho de las supuestas divisiones dentro del catolicismo, porque ellos dicen que nosotros decimos que ellos están irremediablemente divididos, pero que nosotros estamos súper divididos también, que qué es lo que hablamos. Bueno, hoy vamos a aclarar ese asunto, si estamos o no estamos divididos, qué nos divide y qué hace alguien que sea católico o no, y si tiene la sucesión o no, porque eso también es un elemento importante para tener en cuenta. Muchas gracias, Guido, y muchas bendiciones para todos los que están ahorita conectados. Dios les guarde. Bien, gracias. Para la gente que no te conoce, pues bueno, no faltará quién es Rodrigo Calvo, por qué se dedica esto a la apologética, si quieres dar más o menos tu Bueno, currículum. ok, yo soy politólogo de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Estudié una especialización en Sagrada Escritura y Educación en Unicatólica, eh, técnico en sistemas de Confenalco. Estudié Sagrada Apologética en se me olvida, un instituto de Argentina que está a cargo del padre Rabás y otros sacerdotes.
y bueno, pues trabajo como docente en un colegio, una institución pública de aquí, de mi ciudad. Y hago esto por amor a las almas, porque yo fui durante 14 años evangélico y en mi conversión me di cuenta de la necesidad de que la gente conozca su fe católica, precisamente para que no le pase lo que yo pasé, eh, digamos, trajinando por el mundo protestante, que es la locura, es una torre de Babel. Entonces, pues bueno, ese es más o menos mi perfil y bueno, aquí estoy. Pero hay una parte interesante, Rodrigo, cuando nosotros te conocimos en la apologética, fue que tu vocación, después eso también era el sacerdocio, estuviste en un seminario mayor algún tiempo, y Sí. por el mismo hecho, porque hay que verlo también, la crisis que hay de pronto en la jerarquía eclesiástica, Mm, a veces esa misma apostasía silenciosa que habla el Papa Juan Pablo II, que de hecho vamos a hablar porque no tenemos nada que ocultar, en la sí. Iglesia Católica no ha habido luces y sombras, por el solo hecho de tú tener esa posición que debería tener todo sacerdote, te dar a conocer la fe, como es el padre Luis Toro o muchos otros, tú tuviste persecuciones y por eso te sacaron del seminario. ¿Es así, Rodrigo? Sí, así es. O sea, digamos que yo tenía una posición clara, conservadora, enseñar la fe, defender la fe. Y para algunos miembros que dirigían el seminario en ese entonces, pues eso les parecía una abominación, pues había una especie de amor hacia el sincretismo religioso, no hacia el ecumenismo, que es distinto al sincretismo, y un revuelto y unas cosas ahí de teología de la liberación, de teorías bien extrañas, enseñar que Jesucristo no es el camino, sino un camino más, como lo es Mahoma, como lo es Buda. Entonces ese tipo de cosas pues como que no iban conmigo, yo tenía celo y pues fui víctima de eso. Pero bueno, le doy gloria a Dios que porque sus caminos son perfectos y él sabrá pues por qué no permitió que yo fuera sacerdote, pero como laico estoy evangelizando y haciendo mi función. Sí, de hecho, el patrono de la apologética es un laico, que es Justino Mártir, San Justino Mártir, ese gran hombre de Dios de origen griego que defendió la iglesia y defendió la Eucaristía ante el emperador Antonio Pío, que le costó la muerte. Bueno, ya haciendo pues toda esa introducción y sabiendo que no era ningún debate ni mucho más, aquí estamos es entre hermanos, vamos a poner en contexto a las personas. Este fue un diálogo que se dio en días pasados de un amigo que es Néstor Díaz, el Teólogo Responde, que invitó a este señor que se hace llamar Mensajero Católico. Creo que el señor es de Venezuela y Verdadero Néstor Díaz, cristiano. Mensajero Cristiano, sí, y Néstor Díaz pues vive en Nueva York. Y a mí también me causó curiosidad. Yo nunca he conocido a este señor, nunca he tenido contacto, no es un apologista, porque nunca ha hecho debate, simplemente ha hecho análisis. No es, todos conocemos cuáles son los apologistas, sobre todo de rama radical contra el catolicismo, que son muy conocidos, que tanto Rodrigo Calvo como mi persona, pues hemos dado respuesta en algunas preguntas. Y entonces me pareció interesante porque él decía, hablando con estos días, que él había hecho una pregunta que ningún católico había podido contestar. Vamos a mirar de qué se trata. Aquí está también para que vean su canal, se llama Mensajero Cristiano, tiene muchos seguidores, 64,200, 146 videos, para que si quieren ir al canal de él y mirar la información que él hace, más que todo son unos análisis que hace sobre el particular. Y lo que siempre hemos dicho, todas las críticas contra la Iglesia Católica, o sea, yo si no se habla de la Iglesia Católica, o sea, todo lo que es lo malo, todos los días tienen que buscarlo en todos esos canales anticatólicos que conocemos de Salvador Barragán, de Carlos Manuel Veloz, de Pacheco, del pastor del ciberespacio, pues todos los días tienen que buscarle algún lunar negro a la iglesia, nunca la información completa, siempre mirando lo malo sobre el particular, inclusive que el señor de Mensajero Cristiano le decía a Rodrigo, la apologética católica en declive cuando los concilios no coinciden, y esto fue, ya le mostré a Rodrigo que vamos entonces, porque el Señor pues se está dedicando sobre esta cuestión. Vamos entonces a mirar una parte sobre ese diálogo que tuvieron estos días con este señor y entonces vamos a entrar en materia, pongamos cuidado. Yo quiero comenzar primero con esto. Le estaba hablando a la audiencia, obviamente, que habías hecho una pregunta que no podían responder los apologistas católicos romanos, y la conclusión que llegaste a decir era que es porque ni siquiera sabían
sobre esta bendita torre de Babel, ¿verdad? Entonces, yo quiero que tú me digas cuál es esa pregunta. Bueno, obviamente que esta pregunta, que es una pregunta apologética, obviamente la pensé bien para poder también sacar una conclusión, ¿no? O sea, esta pregunta tiene un propósito y cuando la hice, obviamente no recibí ninguna respuesta porque responder a esta pregunta implica, o sea, implícitamente quien responda a esta pregunta estaría reconociendo las divisiones que existen dentro del catolicismo. Porque, por ejemplo, si hablamos de los católicos lefebristas, si alguien tiene que responder sobre cuáles son las diferencias doctrinales, estaría implícitamente reconociendo que hay una división y por lo tanto esto contradice a lo que es la eclesiología católica romana. Cuando hablamos de lo que es la eclesiología católica romana, ellos obviamente como nosotros los protestantes hablamos de que la iglesia es una. La diferencia está en el desarrollo de lo que uno y otros explicamos, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana dice que la Iglesia es una y habla de lo que es la Iglesia invisible, la Iglesia visible, y dentro de lo que es la Iglesia visible, obviamente hablan de lo que es lo material y lo formal. Básicamente, podemos decir que cuando habla de lo que es la Iglesia visible, instantáneamente habla de lo que es la jerarquía romana en la institución, todo lo que tiene que ver con la jerarquía, ¿no? Lo que tiene que ver con el Papa, los obispos y lo que sigue abajo. Ahora, nosotros los protestantes, por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia visible, por ejemplo, en la confesión de Westminster o la confesión bautista, lo define como básicamente como el grupo de miembros visibles que profesa la fe verdadera. Entonces, cuando vemos esta eclesiología y vemos que la fe verdadera nosotros la definimos y la vinculamos a todo lo que tiene que ver con la salvación, es cuando vemos que la eclesiología protestante es bastante más consistente en el sentido de que, por ejemplo, yo me puedo sentar con un arminiano, con un calvinista, se pueden sentar, hablar y tener una misma fe, es decir, yo tengo la misma fe que vos, creemos en lo mismo, y en cambio, bueno, y esto hablando de lo que es la eclesiología, ¿no? Protestante. Tenemos una unidad de fe, aunque seamos de diferentes denominaciones. Yo, por ejemplo, mencionaba que soy de una iglesia de las Asambleas de Dios, ¿no? Que es pentecostal. Yo me puedo sentar con un calvinista y profesar la misma fe, que es lo que dice en Hebreos. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, una comunidad cristiana puede tener certeza sin ser infalible, ¿no? Que es algo que confunden mucho a veces los apologistas católicos romanos, que cuando uno puede tener certeza en la fe es cuando uno puede tener unidad en la fe. Entonces, en la eclesiología católica romana, el problema es que niega la realidad misma que existe. Entonces, si un católico romano puede comprobar que existe una división, puede verificar que hay doctrinas distintas y es la realidad misma, es cuando sucede el cortocircuito, ¿no? Dentro de lo que es la apologética católica romana, porque obviamente no pueden responder, aunque quieran responder, no pueden responder por el hecho de que cuando respondan, implícitamente estarían reconociendo esa división que contradice la eclesiología que se enseña en la Iglesia Católica Romana. Entonces, en ese sentido, yo, humildemente, ¿no? Porque obviamente yo terminé el seminario, pero no soy ni profesor de nada, no enseño en un instituto bíblico, nada, pero sí puedo notar esa inconsistencia de lo que es la eclesiología católica romana en cuanto a la unidad de fe, que no existe en algunos casos y que podemos, ahora en la segunda parte, en la segunda intervención que podría hablar, extenderme un poco más con lo que son los diferentes niveles de divisiones que existen, ¿no? Que eso es verificable, es comprobable, o sea, cualquier persona lo puede comprobar, no es que es algo que estamos hablando de teoría o que es algo que está escondido, está a la vista de todos y por eso es que, repito una vez más, para ahí repito el mismo concepto, que la inconsistencia de lo que es la eclesiología católica romana lleva a esto, ¿no? A que por ahí muy buenos apologistas no puedan responder esta pregunta, incluso algunos realmente se han enojado bastante con esta pregunta, que al protestante en realidad este caballo de
batalla que han repetido mucho los apologistas católicos romanos sobre la unidad de su iglesia. En realidad, cuando comprobamos que no es así, es cuando muchos se enojan, ¿no? Que sucede bastante. Bueno, hasta hay una parte, un estrato muy grande para mirar a ver qué es lo que nos quiere transmitir Mensajero Cristo. Yo lo veo muy enredado. Veo un discurso muy enredado, muchos sofismas, una cantidad de sofismas distractores. Yo llevo 30 años estudiando la historia de la Iglesia Católica y Rodrigo también. ¿Cuándo en la Iglesia Católica se ha ocultado que en la Iglesia han habido divisiones, pecados, cismas? El mismo Papa San Juan Pablo II en el Jubileo de 2000, él pidió perdón. Tuvo una acto de humildad, decir, pedimos perdón por las cruzadas, pedimos perdón por la Inquisición, pedimos perdón por de pronto los errores que se cometieron en tiempos de la Reforma, la esclavitud y muchas otras cuestiones humanas que no hacen la parte divina, que es la parte perfecta de Jesucristo. Como decía San Agustín, la iglesia es santa y prostituta, santa por Jesucristo, que es la cabeza, y prostituta por los hombres. Rodrigo, ¿tú alguna vez has ocultado, has negado de pronto estos pecados que han habido en la parte humana en la Iglesia Católica, en tu audiencia, en tus programas? No, porque es que la iglesia es santa porque es fundada por Cristo, que es su fundador es santo, pero los que estamos dentro de ella somos pecadores y cometemos pecados. Entonces, digamos que han habido cosas a nivel histórico. Sin embargo, yo quiero aclarar que obviamente han habido divisiones porque los herejes, lo que llamamos herejes o apóstatas, han salido de la iglesia, ¿sí? O sea, Nestorio, Arrio, Sabelio, eran sacerdotes católicos que se desviaron de su fe y obviamente después se hicieron concilios y se declararon cuáles eran sus errores, cuáles eran sus problemas. En el caso de Lutero, Calvino, eran monjes, Lutero era monje agustino, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque en el comienzo no había otra iglesia cristiana más que la católica. Entonces, obviamente las divisiones han salido a partir de ella, de personas que no han estado de acuerdo con la doctrina milenaria de la iglesia, caen en alguna confusión, una interpretación nueva que puede desviar gravemente la fe y bueno, sucede lo que sucede, hay divisiones. El protestantismo, de hecho, es una división del catolicismo romano, ¿sí? Ni siquiera el catolicismo oriental, sino el catolicismo romano, porque se divide de Roma, no de las iglesias orientales católicas que están en comunión con Roma. Claro, además hay otra cosa, algo que lo escucho mucho a ellos decir, cuando se reúnen entre ellos mismos, muchas veces a hacer crítica a la Iglesia Católica, las divisiones de entre ellos pasan a un segundo nivel. Cuando es para atacar a la Iglesia Católica, todos ahí son firmes, pero si usted los va a ver, los unos son bautistas, los otros son neopentecostales, los otros son de otra, y los otros son calvinistas. Entonces, ahí, si uno se pone a ver, entre ellos mismos hay también divisiones en cuanto a cuestiones teológicas y ellos dicen, no, eso son cosas secundarias, no son cosas secundarias, son cosas primarias. Como nosotros también reconocemos que con los ortodoxos que nos unen pues esa misma tradición, tenemos divisiones. Ellos no creen en el purgatorio, no creen en la falibilidad del Papa, no creen en la Inmaculada Concepción y cómo, o sea, negar eso, no hay necesidad de negarlo. Es verdad, hay divisiones también entre la Biblia y la tradición como lo ve la Iglesia Católica y los ortodoxos, porque él piensa que por tapar eso no se va a ocultar la verdad. Entonces yo creo que hay que ser justo al respecto. Y es que las divisiones de ellos, porque me causa gracia que Mensajero Cristiano haya dicho que ellos profesan una misma fe, lo cual es totalmente falso, ¿no? O sea, empezando que sí, tienen las mismas 5 solas, entre comillas, porque esa fue una construcción teológica que terminó en 1968 y fue un sacerdote católico el que determinó, mire, estos son los 5 elementos que caracterizan el protestantismo. Pero ni siquiera esos 5 elementos tienen la misma concepción. Por ejemplo, la salvación solo por gracia. Unos dicen, sí, la salvación no se pierde. Otros dicen, no, la salvación sí se pierde. ¿Sí? Unos hablan de la justificación por la fe, otra sola, ¿no? Otros dicen, no, no es la justificación, es la salvación por medio de la fe. Entonces,
ni siquiera en lo más básico. Por ejemplo, de hecho, las asambleas de Dios a la que pertenece el amigo mensajero cristiano es de corte nestoriano, porque ellos creen que María es madre de Jesucristo hombre, ¿sí? Pero no de Jesucristo Dios, como si se pudiera dividir como una naranja en la mitad. Y sin embargo, tengo entendido que el teólogo responde es de corte reformado. Y los Sí, reformados sí creen en la Teotocos, o sea, en la madre de Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, Teotocos, o sea, hasta en lo que nos critican ellos dos que están juntos ahí en ese programa, están divididos sobre la concepción de María como con relación con Jesucristo. Si es madre de solo el hombre o si es madre de la persona como tal. claro. De hecho, en otro video que vamos a mostrar, creo que lo mostré, en el cual lo hizo en el día de hoy o en el día de ayer, que se refiere especialmente a algunas declaraciones de Rodrigo Calvo. Aquí está ese video de él, pues haciendo alusión de un coloquio que tuviste con creo que con Jesús Ferreira y Santiago, creo que están hablando los tres y él tomó Sí, algunos expertos, eran los tres, sí. que tú estás explicando también, haciendo referencia a lo que él decía, porque él entonces está diciendo que él quiere retar a católicos para que hablen si hay o no hay divisiones en el catolicismo, pero aquí nosotros le tenemos una sorpresa porque uno tiene que ser muy honrado con lo que tú estás diciendo para mirar sus orígenes. Si él se considera que es de origen de Asamblea de Dios, pues aquí le tenemos de dónde vienen las Asambleas de Dios. Esto viene lo que fue el avivamiento de la calle Azusa. Fue una serie de reuniones de avivamiento pentecostal que tuvieron lugar en Los Ángeles, California, dirigidos por el predicador afroamericano William J. Seymour. La primera reunión se realizó el 14 de abril del año 1906 en la Iglesia Metodista Episcopal Africana y las siguientes se sucedieron hasta alrededor del año 1915, o sea que estamos hablando de principios del siglo XX. Nada que ver con la historia del cristianismo antiguo. En las reuniones se vivían experiencias de éxtasis espirituales acompañadas por glosalía, interpretación por su práctica, practicante con el don de lengua, servicio de adoración dramático, estremezcla racial, que para esa época pues fue una innovación. Los participantes recibieron críticas de medios seculares y algunos teólogos cristianos por los comportamientos que se realizan a cabo considerados escandalosos y poco ortodoxos para la época. Actualmente el reavivamiento de la calle Azusa se considera por los historiadores cristianos como el principal catalizador para la propagación de lo que es el pentecostalismo clásico. Pero lo que no dicen ellos, porque si él va a criticar eso, pues hay que tener en cuenta que este avivamiento de la calle de Azusa vinieron tres ramas. Una, que es lo más curioso, con la sola Biblia. Dos que son de corte trinitario, que son Asambleas de Dios, a la cual le pertenece, y los pentecostales trinitarios. Y otro de corte unicitario, que son pues todo lo contrario. Entonces, si él se va a poner primero a juzgar las divisiones que hay en la Iglesia Católica, entonces, ¿dónde dejamos los orígenes de la Asamblea de Dios? ¿Qué tendrás que decir, Rodrigo, si quieres ampliar un poco sobre esto de la calle de Azusa? De hecho, bueno, el pentecostalismo tradicional trinitario nace en 1901. En 1911 comienza la división del pentecostalismo con los unicitarios. Surge el pentecostalismo unicitario en un campamento de jóvenes pentecostales trinitarios, o sea, de ellos mismos sale la división. Y años después, 1930 y pico, casi 40, nace las Asambleas de Dios como otra división de los pentecostales. De hecho, hasta la Iglesia La Luz del Mundo de México, donde está este apóstol Nazón Joaquín, tiene sus orígenes en el pentecostalismo. El abuelo de él era pastor pentecostal y él dice tener una revelación y que Dios lo nombra apóstol. Entonces son divisiones del pentecostalismo, quieran o no reconocerlo. Ahora, yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Por ahí está nuestro amigo Edgar Pacheco, el del credo constantinoplano. Él nos dice que hablemos de los lefebristas. Claro que vamos a hablar de los lefebristas, que él cree que eso no tiene respuesta. Claro que la tiene. Ellos, de hecho, están en comunión con Roma, pero están en una situación irregular. Más adelante trataremos de ese tema. Sí, sí. Vamos, claro que sí. No había visto que estaba el Chucky porque estoy concentrado en la lámina. Ahora, vamos a mirar otra parte que da el señor mensajero cristiano, donde él dice pues que ningún apologista ha querido responder esto. Entonces él hace un corto video de diferentes estratos. Vamos a
a ver esta otra parte también. Eso es cierto. De hecho, me gustó mucho un material que había subido. De hecho, con tu permiso, lo voy a compartir porque justamente pudiste presentar de una forma muy sucinta las diferentes oportunidades en las que presentaste esta pregunta y no te las respondieron. Entonces, voy a presentarlo. Es un video bien corto para toda la audiencia, para que de esa manera podamos navegar un poco sobre esta misma experiencia, hacerte unas cuantas preguntas respecto a cómo se dieron estos hechos, si tú quieres aclararlos también, para que de esa manera podamos profundizar mucho mejor en este contenido. Así que voy a colocar este video a todos y por favor presten atención porque vamos a explorar justamente sobre él. Gracias también a ti. Yo sé que tú me sigues, un mensaje cristiano buena. ¿Cómo interpreta la tradición del magisterio si los católicos lesbianos y los católicos romanos llegan a interpretaciones distintas en varias doctrinas? Ya contestaremos eso, padre. Por eso dice Mensajero Cristiano: todas las iglesias católicas afirman defender su tradición y sucesión hasta los apóstoles, pero tienen en muchos casos doctrinas contrarias, no solo ritos como la iglesia nestoriana. Pues sí, pero aquí la carga de la prueba para Mensajero Cristiano es ¿cuáles? Porque dices que hay muchas cosas, muchas doctrinas contrarias. ¿Podrías mencionar alguna? Sí, porque este tipo de mensajes es el que deben de aprender a discernir, hermanos. Cuando la gente te habla así, de manera general, sin decirte nada, pues no tiene sentido. Es como decir, son unos pecadores. Sí, pero ¿a qué te refieres? ¿Cuál pecado? Invitado, dice Plasencia, salúdame ya que no responde. Saludos a Mensajero Cristiano. Bonito nombre. Hola a todas las iglesias. Está haciendo una pregunta al respecto de lo que decía José. Sí. Lo que les quería decir es que tenemos un momento más que es de oración. Terrible. Bueno, y hay mensajeros del evangelio siempre me etiquetan los videos, mensajeros del evangelio. No le contesto sus videos porque son argumentos risibles, sinceramente. Me hacen hasta reír la foto del documento. Disculpe que se lo diga así, pero son argumentos muy fáciles, que yo no voy a estar perdiendo el tiempo en contestar los argumentos de esa página de mensajeros cristianos del evangelio. Disculpe, pero no lo voy a hacer. Le voy a pedir a esta persona, la persona que me está escuchando sabe quién es. Si no quieres que tome acciones, te voy a pedir que por favor quites mi imagen y quites mi material de tu canal. Muy bien, y esto a nadie se lo he pedido, ustedes saben, a nadie se lo he pedido. Ustedes saben que hay canales que tienen 20 videos sobre mí, jamás he dicho nada. Pero esta persona en particular, lo que está haciendo es muy deshonesto. Hay quienes me refutan y que esto y lo otro, y nunca les digo nada, y no les voy a decir nada. No vas a ver que les voy a decir nada. Pero cuando alguien ya tiene una actitud así, sí, así de que ya te lo pedí. Vamos a escuchar aquí. Yo he visto un par de videos de Mensajero Cristiano. Tengo que admitirlo que el argumento que hace, que dice que es un súper argumento, de pronto lo podemos responder en otro programa, porque ya llevamos 1 hora y 25. Es un argumento realmente malo, ¿no? O sea, él va a hacer el siguiente argumento. Él va a decir que hay muchas iglesias. Entonces, que cómo podemos afirmar nosotros que hay una iglesia católica, si hay una iglesia copta, si hay una iglesia ortodoxa, que cuál es la iglesia. Entonces, simplemente lo vamos a responder en otro programa. El punto de vista es la premisa con la que él está abordando la pregunta, es una premisa equivocada. Bueno, lo vamos a ver en otro programa porque de nuevo no tenemos tiempo, ya llevamos 1 hora 30 minutos. Pero sí, vamos a ver a Mensajero Cristiano, pero quiero adelantarme. Él dice, y a veces le pasa a los apologetas protestantes, ¿no? Que hacen un argumento y dicen, es que no nos lo responden, es un argumento que no pueden responder. La verdad que muchas veces no respondemos argumentos porque son argumentos muy malos, ¿no? Pero ese argumento específicamente se lo vamos a responder, y se lo vamos a responder desde la Biblia, que es lo más interesante. Le vamos a responder ese argumento desde la Biblia y vamos a utilizar algunos de sus académicos más reconocidos para argumentar lo que vamos a argumentar. Así que con paciencia, pero con seguridad vamos a responder. Entonces sí, Mensajero Cristiano,
no sé si la próxima semana o en 2 semanas, creo que máximo en 3 semanas porque tengo otros programas preparados, pero vamos a abordar el súper argumento que ningún apologeta católico, según él, puede responder. Y de antemano les adelanto que es un muy mal argumento, ¿no?, el que él estaba planteando, pero bueno, vamos a responderlo porque pues también hay que responder a veces argumentos malos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, que estén muy bien y esperamos vernos muy pronto y le vamos a responder a este crítico de la Iglesia Católica el superargumento que supuestamente va a acabar con la Iglesia. Así que muchas gracias a todos. Bueno, ahí veamos un largo extracto porque él hace un collage de algunos apologistas al cual les ha hecho esa pregunta y pues no han querido contestarle, pues cada quien es libre de contestar. Antes de eso quiero saludar al doctor Eri Santiago, un amigo doctor en teología, en Sagradas Escrituras, con el cual tuvimos un programa muy interesante sobre si realmente la Iglesia Católica es Babilonia la Grande, el cual desmintió esa falsa premisa de Saúl Barraga. Bueno, Rodrigo, una cosa, es decir, él hace ese collage de algunos apologistas. Yo, en lo particular, y creo que tú también, que tenemos también mucha experiencia en esto, hemos tenido varios, yo nunca, de verdad, yo nunca, a este señor mensajero, nunca lo conocí, nunca se contactó conmigo, yo no sé si contigo, porque él da a entender que ningún apologista católico le ha querido responder. Pues si los que pasaron ahí no le han respondido, bueno, cada quien es libre. Y eso lo vamos a mostrar acá para mirar a ver que no estamos ocultando nada, pero en lo particular jamás, yo llevo casi más de 160 debates, sé que Rodrigo ahorita está mucho más activo, ahorita Rodrigo está haciendo debates mucho más, yo ya he dejado un poco, pero nunca ni he escuchado hablar de él, ni nunca se ha contactado conmigo para tratar este tema que hubiera sido interesante. No sé si te pasa lo mismo. Sí, no, yo no lo conocía, yo lo conocí hasta que tú me dijiste que existía y que estaba hablando de los apologistas católicos, pero ve, ahí está Edgar. Pero ¿saben qué es lo curioso? Haciendo otro paréntesis, que digamos, yo lo invité a él a hacer un debate sobre la gran ramera a la luz de los padres de la iglesia y no quiso, porque obviamente no puede mostrar que la iglesia católica, los padres de la iglesia creyeran que era la gran ramera. Pero además me causa gracia que él dice que es wesleyano, pero John Wesley tiene una concepción radicalmente distinta de la Virgen María a lo que él predica en su canal, ¿no? Si vemos la concepción de John Wesley sobre María, es totalmente contraria a lo que dice Edgar Pacheco. Pero bueno, entonces, volviendo al tema, yo a este señor ni lo conocía. Y de hecho yo estaba en un programa que hace un par de noches con Jesús Ferreira y ahí volvió y apareció, y entonces como ya tú me lo habías referido, yo le respondí, sí, que la supuesta pregunta que nadie le había podido responder, y bueno, eso como que lo alborotó aún más, y pues hizo un poco de falacias que de pronto sí vamos a aclarar en este programa para que no quede nada en el aire. Yo también quería, ya que está el señor Edgar Pacheco, porque él se declara ser un metodista, pues no sé qué clase de metodista, porque como tú mismo lo decías, John Wesley, que fue sí, un clérigo inglés del siglo XVIII que origina a los metodistas, no solamente creía que María la Teotocos, sino que hay una carta que de hecho me la tradujo un amigo mío, el pastor César Arévalo, del inglés, que llama Carta a un amigo católico. Ahí dice, Carta a un amigo católico, en Dublín, julio 18 de 1743. Un paso de lo que en esa época ya John Wesley había dejado todo ese anticatolicismo y de todo lo contrario, lo que nos une hoy en día, que es Jesucristo, lo que se busca en el ecumenismo también de la Iglesia Católica, con el Concilio Vaticano II, porque tenemos que buscar las cosas que nos unen, no las que nos desunen, como decía Juan 23. Entonces, mire, esta es la otra parte que usted nunca va a encontrar en los canales del señor Edgar Pacheco, donde todos los días se está hablando contra el Papa Francisco, contra la Iglesia Católica, pero ni siquiera sigue las directrices de su líder, como tú decías, que no solamente creía que María la Teotocos, que también era la siempre virgen, sino también lo que era esa carta que yo la leímos, es muy hermosa, en la cual decía, busquemos también, o sea, que es algo muy importante. John Wesley decía, si no podemos estar unidos, por lo menos en cuestiones doctrinales, sí podemos estar unidos en el amor de Cristo.
Y eso lo dijo después el Papa Francisco en un discurso con la Comisión Metodista, que se tienen diálogos ecuménicos desde el año de 1967, porque hay que tener en cuenta también que se vive otro ambiente. Hay un ambiente diferente entre las iglesias católicas con los ortodoxos y con las principales iglesias cristianas. Nosotros, por ejemplo, yo el caso mío estoy haciendo más que todo apologética contra los anticatólicos, pero nosotros no estamos combatiendo ni a los luteranos, ni a los anglicanos, ni a los presbiterianos, nada, porque pues la iglesia con ellos tiene unas relaciones muy diferentes. Eso no quiere decir que no podamos decir las cosas que nos desunen, porque lo primero que nosotros, si vamos a hacer un diálogo ecuménico, es decir, acá, bueno, ¿qué es lo que nos está desuniendo? Pues claro que hay cuestiones teológicas y bíblicas que también las podemos poner en la palestra. De hecho, Rodrigo, tenemos una relación especial, muy especial con la iglesia wesleyana, ¿no? Entonces, pues causa curiosidad que Pacheco no siga las directrices de su propia iglesia. Por ahí dijo que es que su iglesia se había separado del wesleyanismo oficial, que el del México, que su iglesia de México se había separado del wesleyanismo oficial y que entonces ya creían otra cosa totalmente distinta. Y bueno, pero pues son las cosas que... sí, y de hecho con la iglesia con la que tiene vínculos es con la iglesia metodista de Inglaterra, donde está la sede principal, porque allá es donde venía John Wesley, pues precisamente allá. Al igual que con la iglesia anglicana, con Justin Welby, que es el arzobispo de Canterbury. Las reuniones que ha tenido el Papa recientemente con los líderes de las iglesias ortodoxas, ni siquiera Juan Pablo II pudo reunirse con el patriarca de Rusia, que él es la más radical, como sí lo hizo Francisco en su viaje a La Habana, eso fue histórico, con el patriarca Kirill de Rusia, porque ese es de pronto uno de los patriarcados más fuertes. Entonces, esa es la línea y vamos a mirar un poco sobre el particular. Ahora, entrando en materia, para que no digan que nosotros no conocemos, ahora, quería decirle también, Rodrigo, yo he hecho algunos videos, porque a veces se desacusa lo mismo de siempre, que la pornocracia, que Alejandro VI, que, bueno, yo he hecho videos explicando ese contexto de Alejandro VI, de lo que fue la pornocracia con esta Jaloxia, bueno, no me acuerdo cómo es que se llama, esta Marocia. Ni Marocia. Ahora, eso, cuando la iglesia oculta, yo tengo cantidad de libros escritos por católicos donde todo eso se da, o sea, no tenemos necesidad de ocultar esas cuestiones, porque como decíamos eso, hasta en la misma iglesia primitiva, no habían divisiones entre las comunidades de Corintios, no dice el apóstol Pablo, unos son de Pedro, otros de Apolo, otros de Cefa, está dividido Cristo. Entonces, si se presentaron desde la misma época los apóstoles, como las 7 cartas de las iglesias en Asia Menor del Apocalipsis. Entonces, eso es eso. Ahora, en el contexto histórico, Rodrigo, hablando de visiones, porque Jesucristo fundó una iglesia, vemos que inclusive desde la primera gran división o la primera gran herejía fueron los gnósticos, que de hecho se combaten tanto, especialmente las cartas joánicas, donde habla los que no creen que Jesucristo venido en carne, y ahí vienen después los docetistas, los marcionistas, a la cual la iglesia responde con otro canon. Esas son las primeras herejías de orden gnóstico que la iglesia combatió. Y ya en el siglo IV, en el siglo V, vienen las cuestiones de orden cristológicas que se dan esos grandes concilios, en el cual ya la iglesia, con lo que fue ya el edicto de Milán del año 313, con Constantino, la paz cristiana, y ya en concilios, porque la iglesia es conciliar. Ellos a veces dicen, no, prima escritura, lo que no está en la escritura, no nosotros los constatamos, pero yo les digo, le dije inclusive a Néstor, a otros amigos que estuvimos dije, bueno, yo no sé qué clase de historia del cristianismo para ver, porque la iglesia del siglo I había otra literatura como la de Agé, el pastor de Hermas, las cartas de Ignacio de Antioquía, la carta de Clemente Romano, que también La se primera carta de Clemente, que se consideraba parte del canon. Claro, hasta la época de Atanasio de Alejandría con su carta pascal, al igual que la Didaje o doctrina de los apóstoles. O sea, los primeros cristianos también tenían doctrina y esos mismos escritos que era la patrología y después en la patrística eran parte de ese quehacer teológico, al igual que esos signos y esos credos. ¿Es verdad o es eso mentira? Sí, claro. ¿Qué quieres aportar? No, pues obviamente eso es completamente cierto, o sea, digamos que ahí no hay nada que discutir, yo ahí no voy a aportar nada nuevo, pero yo sí quiero comenzar a que miremos un poquito, ya que insiste tanto,
sobre los lefebristas. ¿Qué es No, lo que pasa? pero espérate un momentico, Rodrigo, porque íbamos también a darle respuesta a las primeras herejías cristológicas. Porque Ah, las bueno, ok, ok, pues sí. porque, claro, la primera herejía fue primero Arrio, que fue un sacerdote de Alejandría que negaba que Jesucristo tenía su naturaleza divina y humana. Fue una criatura que es la doctrina de los testigos de Jehová. Ahí viene el concilio de Nicea y viene este gran defensor como es Atanasio. Viene el concilio de Constantinopla, donde se da ese credo, el credo concilio, Sí. el credo niceno constantinoplano. Plano, así como planeando, así como lo hace Pacheco. Bueno, eso fue un lapsus lingüe, sino que tú le sacaste ahí, como decimos en Palmira, en Colombia, dio papaya, ¿no fue? Papaya ponida, papaya puesta, papaya partida. Pero esos concilios era bajo la dirección imperial, porque ese era el formato de aquel entonces. El emperador convocaba esos concilios, pero los que discutían eran los obispos, los episcopos, eran los que tenían, y ahí vienen términos teológicos, eso no fue solamente con la Biblia. Entonces usted coge el Evangelio de Mateo, usted de Lucas, usted Hechos de los Apóstoles, no, eso fueron discusiones teológicas donde salieron términos como hipóstasis, sustancia, esencia, unión hipostática, encarnación, Trinidad. Esos fueron, así se combatieron, y esos credos de fe, que de hecho son credos que también tienen las iglesias principales, o sea, no solo la católica, los ortodoxos, sino las iglesias que nacen de la Reforma, los 4 grandes credos: el credo niceno constantinopolitano, el credo de Romano, que es muy interesante, el credo de los apóstoles, y el credo de Atanasio. Y viene después ya lo que es la parte de Nestorio, en el año 431, donde dice que María solamente es la Cristotocos. ¿Cómo responde la iglesia, Rodrigo? ¿Qué título se le da a María? Si quieres De complementar. hecho, sí. Digamos que con lo de Nestorio había un problema. Nestorio, y lo voy a leer de Historia del Cristianismo, de aquí de Justo L. González, de un protestante, porque después dicen, no, es que los católicos manipulan los textos. No, vamos a leerlo de lo que dice aquí. Dice Que página de hecho es metodista, ¿no? Justo es L. González. metodista. Hablando de metodistas, este señor, sí, Justo L. González es metodista, verdadero metodista. Bueno, dice, al explicar, página 294, al explicar su posición a este término, hablamos del Teotocos, Nestorio decía que en Jesucristo Dios se ha unido a un ser humano, puesto que Dios es una persona y el ser humano es otra. En Cristo ha de haber no solo 2 naturalezas, sino también 2 personas, o sea, Cristo era 2 personas. Fue la persona y la naturaleza humana la que nació de María y no la divina. Por lo tanto, la Virgen es Cristotocos, paridora de Cristo, y no Teotocos, paridora de Dios. Entre estas 2 personas, la unión que existe no es una confusión, sino una conjunción de acuerdo a una unión moral. O sea, prácticamente lo que estaba hablando Nestorio era básicamente una representación de Cristo como los semidioses griegos, ¿no? Una mitad humana, una mitad divina, claramente separadas, pero además decía que eran 2 personas. Y Cristo es uno solo, no hay 2 Cristos, porque entonces, ¿cuál fue el que murió en la cruz? ¿El Cristo Dios o el Cristo hombre? Sí, porque si fue solamente el Cristo hombre, pues su muerte fue en vano, porque la Biblia dice que un hombre no puede morir por los pecados de otro hombre. Entonces tenía que ser una sola persona, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, digamos que el hecho de hablar de Cristotocos era negar, de hecho, la divinidad de Cristo. Y ahí es donde comienza, digamos, el problema herético declarado por Nestorio. De hecho, yo quiero decir que este señor mensajero cristiano habló de una declaración cristológica común. Y él decía, pero entonces, ¿cuál es la verdad? Porque entonces Rodrigo Calvo se va a ver confrontado entre lo que dice el concilio de Éfeso o lo que dice Juan Pablo II. No, porque de hecho, le voy a leer, este es un artículo de Asiprensa sobre esto. Dice, Juan Pablo II y el patriarca sirio de Oriente, Mardinka IV, firmaron una declaración cristológica común que pone fin a 15 siglos de separación entre las 2 iglesias originada por la herejía nestoriana.
La declaración no supone la unidad total, pues permanecen algunos puntos en la doctrina, sacramentos, una estructura de la iglesia que serán estudiados por una comisión mixta. Sin embargo, las palabras pronunciadas por el Papa y el Patriarca se deduce con claridad que el acercamiento es definitivo. El origen de este cisma cristiano se remonta a la predicación del obispo Nestorio de Constantinopla, quien afirmó que María es madre de Cristo, pero no madre de Dios, negando la definitiva divinidad de Cristo. En el concilio de Éfeso del 431 rechazó la doctrina de Nestorio, proclamó la naturaleza humana y divina de Cristo y ratificó la maternidad divina de la Virgen María. De hecho, Mateo 1:23 dice que María es madre de Dios con nosotros, de Emmanuel, ¿no? Eso lo dice la Biblia. Ahora, dice, la declaración conjunta, y quiero que pongan atención a esto, dice, la declaración conjunta se afirma, entre otros puntos, que nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, perfecto en su humanidad y perfecto en su divinidad. Tal es la única fe del misterio de Cristo que profesamos. Las controversias del pasado, añade el texto, produjeron anatemas, pero hoy el Espíritu del Señor nos ayuda a comprender mejor las divisiones que estaban provocadas, en gran parte por malentendidos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? ¿Que hay una contradicción entre lo que dijo Juan Pablo II y el concilio de Éfeso? No. Está diciendo que los nestorianos, ¿sí?, declararon y reconocieron la posición católica sobre la divinidad de Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, y que están unidos de forma perfecta, de manera indivisible e inseparable. O sea, son los nestorianos los que se acercaron, digamos, a esta declaración que fue controversia en el pasado y rechazan paradójicamente la posición nestoriana inicial. Entonces, de hecho, también en esta declaración conjunta ya se le llama a María Theotokos, se le deja de llamar Cristotokos. Entonces, esto es importante que lo sepan, pues porque nuestro amigo mensajero cristiano trata de simular una aparente separación y división entre lo que decía el Papa Juan Pablo II y el Concilio de Éfeso. Tal división y tal confusión y tal contradicción no existen. Los nestorianos reconocieron la posición católica y reconocieron que en Cristo no había dos personas, sino una sola persona, verdadero hombre y verdadero Dios. Eso era pues lo que yo quería aclarar en ese aspecto. Sí, cuando nosotros vemos todos estos canales anticatólicos, cuando van a dar la información de la Iglesia Católica, es sesgada. Ellos no dan el documento completo, como lo estás dando tú, y solamente tratan de hacer solamente por crear una confusión, mientras que acá lo están mostrando tal cual como son las cosas. Aquí también tengo de Catolinet, dice, en realidad el verdadero diálogo ecuménico entre católicos y nestorianos comienza formalmente con el encuentro entre el Papa Juan Pablo II y el actual patriarca nestoriano Mardica IV. Este primer encuentro dio como resultado una declaración común, como tú lo dices, una declaración común, pero eso es parte del ecumenismo. La iglesia no está renunciando a nada de que tenga que ver con sus dogmas, ni mucho menos, sino que están buscando puntos de acercamiento. Eso fue el 11 de noviembre de 1994, que subraya los puntos comunes, como decías tú, de materia cristológica. Nuestro Señor Jesucristo, aquí está lo que decía Rodrigo, es verdadero Dios y verdadero hombre, perfecto en su divinidad y perfecto en su humanidad, consustancial con el Padre y consustancial con nosotros en todo menos en el pecado. Esto sacado de las Sagradas Escrituras. Su divinidad y su humanidad están unidos en una sola persona, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Y esta es pues la foto histórica de ese documento, al cual el señor mensajero cristiano va a entender como si fuera una cosa teosófica, algo de irenismo, algo en el cual la iglesia está renunciando a su posición tradicional desde el concilio de Éfeso. Y eso es de mala fe. Yo creo que eso lo hacen de mala fe y más de un incauto cae en eso porque cree que la iglesia no tiene forma de mirar estas cuestiones, porque ante todo el ecumenismo, lo primero es la definición de verdad. Si no caemos, como decíamos, eso es lo que llama un irenismo, o sea, por la paz cristiana, entonces vamos a dejar a un lado no. Las divisiones están, las cuestiones teológicas, dogmáticas están ahí, están sobre la mesa y para eso es que se hacen ese tipo de acercamiento. Entonces, aquí le estamos demostrando que no estamos ocultando absolutamente nada. La iglesia no tiene necesidad de cambiar lo que está ahí.
Otra de las cosas, Rodrigo, que sí quisiera conocer tu opinión, porque decían en ese diálogo, haciendo énfasis al libro de este apologista peruano que vive, ¿cómo es que se llama? El que vive ahorita en España, que también es economista, que sacó un libro de apologética. Sí, es famoso. Se me fue el nombre. Nos olvidó. Bueno, y decía que no nos acordamos el nombre. Ahora nos van a acusar como ese que concilio Dante Urbina, gracias, Chatula. Dante Urbina. Decía él en su declaración, en ese libro, lo decía pues Néstor, porque no tengo ese libro, que él decía que el cisma de Oriente de 1054 entre los católicos y ortodoxos, que ahí nace la iglesia ortodoxa. Bueno, yo creo, no sé, Rodrigo, yo estoy primero en opinión, o sea, la iglesia ortodoxa tiene la misma sucesión, tiene la misma tradición, tiene la misma catolicidad, eso no se puede negar. O sea, es una mala interpretación decir que los ortodoxos nacen como si fuera una división, sino simplemente es un cisma. De hecho, en la declaración conjunta que se hizo entre el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras de Grecia, que se dio en el año de 1965, en una reunión hermosa a principios de enero, y eso se dio en Jerusalén, se reconoció que esa excomunión se levantó mutuamente. No es que la Iglesia Católica levantara la excomunión solamente a los ortodoxos, se levantaron mutuamente porque se reconoce que son iglesias hermanas. Creo que en eso, estamos 100% de acuerdo. Claro. O sea, que, por ejemplo, decir que el protestantismo nace de la Iglesia de Roma, se divide y nace, eso sí es cierto. Sí, claro. Pero los ortodoxos, por eso se le llama cisma, rompimiento. Se parte en dos. Sí, una sola iglesia se parte en dos a partir de ese momento, por cuestiones políticas, por cuestiones de, digamos, de las sedes y también sobre la primacía del patriarca de Constantinopla sobre el patriarcado de Roma. Había esa rivalidad, era conocida esa como rivalidad, la Nueva Roma. De hecho, inclusive el patriarcado de Constantinopla se adjudicaba el título de patriarcado ecuménico. Entonces, sí, claro, hay división, hay cuestiones políticas e intereses políticos y de poder tanto en la Iglesia Católica aquel entonces como en la Iglesia Ortodoxa, que eso se reconoce y por eso se hacen ese tipo de... Y miren que es una sola iglesia que si tú estás en un país como Grecia, en un lugar donde no hay iglesia católica en comunión con Roma, puedes recibir perfectamente todos los sacramentos en la iglesia ortodoxa y viceversa. Un ortodoxo que esté, por ejemplo, aquí en Cali, que no hay iglesia ortodoxa como tal, puede recibir sus sacramentos, su formación, utilizar la Biblia católica romana sin ningún problema. O sea, y los sacramentos son igualmente válidos porque ambas iglesias, que en realidad son una fraccionada, tienen sucesión apostólica, o sea, tienen la doctrina de los primeros siglos, la patrística, todos los concilios, claro. Claro. Y no negamos que también hay diferencias. Ellos no creen en el purgatorio, no creen en la Inmaculada Concepción, no creen en la infalibilidad pontificia, no creen en el primado petrino, porque ellos dicen que era solamente que, bueno, esas son cuestiones, de hecho, inclusive que se han sacado unos comunicados muy importantes. Cuando el Papa Francisco se reunió con el patriarca Quirín en Habana, decía, te saludo como hermanos y como obispo. Es un gesto muy hermoso porque es otro nivel, ya no es un nivel de superioridad, entonces yo soy mayor que tú, sino es un nivel de hermandad en cuanto a pastores. Lo que sí no sé, claro. Los ortodoxos lo reconocen a él como el primero entre iguales, ¿no? Entonces, y como patriarca de Occidente y como el obispo de Roma y como la sede de Pedro y Pablo, como el Constantinopla es del apóstol Andrés. Eso es. Ahora, lo que sí no se puede celebrar. Hay algunas definiciones, o sea, ellos creen algo similar, solo que no le llaman purgatorio. No, yo hablé, ya te voy a explicar eso. Lo que quería también aclarar, que lo que sí no se puede celebrar hoy en día es una Eucaristía en común. No se puede celebrar porque no estamos en una comunión plena. No. Entonces, eso lo único. Pero lo que tú decías, sí, tanto en países de orientales se puede recibir la Eucaristía, igual la confesión, que eso lo vamos a ver. Ahora, yo hablé con
Yo tuve la oportunidad aquí de entrevistar aquí en mi canal a un sacerdote ortodoxo que es el padre Alejandro Elvire, y también tuve aquí al obispo, el obispo, bueno, que es el obispo ortodoxo griego de aquí de Colombia, bueno, se me escapa el nombre. Él me explicaba, no, ellos no creen en el purgatorio, ellos lo que creen es en la escalera de San Macario. Es otra cuestión también teológica, que es como el viaje del alma antes de llegar a la presencia de Dios. Ellos creen pero no creen en el purgatorio, porque eso es más con el Papa Gregorio Magno en el siglo VI, ¿no? Pero pues pero él me decía que esas cuestiones solamente se manejan a nivel de diálogos ecuménicos. O sea, ellos no hacen pues una propaganda anticatólica, ni mucho menos, porque hay unos ciertos vínculos entre católicos y ortodoxos en el cual esas cuestiones solamente se pueden trabajar en las comisiones que hay. Hay otra cosa interesante con los ortodoxos, Rodrigo, que también es muy bonito. Ellos después, porque nos unen los 7 primeros concilios ecuménicos, ¿no? Sí. Y el último, el de Nicea II, que es donde está en contra de la iconoclastía, algo que rechazan todos estos apologistas que piensan que eso es las imágenes, precisamente. El último concilio que nos une es contra los iconoclastas, o sea, los que rompen imágenes, que fue algo común que sucedió sobre todo en Oriente, porque es parte de lo que es la iconografía cristiana, bueno, y la veneración de las imágenes. Y arte cristiano, o sea, claro, arte cristiano. Claro, y sobre todo y lo que era la veneración, aunque ellos pues sobre todo tienen íconos, mientras que nosotros tenemos íconos. Hermosos, me encantan los íconos ortodoxos. Este ícono es traído directamente de Grecia, del monasterio de Athos. Precioso está. Sí. Nosotros también tenemos la Virgen del Perpetuo Socorro, pero también tenemos imágenes. Ellos sí no tienen imágenes, solamente tienen íconos. Sí, pero quería decirte que me explicaba también el obispo, se me escapa el nombre, de que después de eso ellos no han vuelto a tener un concilio universal como sí lo tuvo después la Iglesia Católica. Después tuvo los otros concilios de Florencia, de Concilio Vaticano I, el Concilio Vaticano II, pero en el Concilio Vaticano II pues se invitaron algunos dirigentes a manera de observadores, al igual que muchos de los grandes teólogos de esa época protestantes, como Carbar, como Oscar Cullmann, fueron como observadores, que es algo interesante. O sea, son primeros pasos, que es todo lo contrario que estos apologistas anticatólicos no quieren dar a conocer. Por lo menos nosotros tenemos un espíritu ecuménico, ellos son completamente radicales y eso lo ven como si fuera algo del demonio. Sí, cargan un resentimiento histórico que ya es superado. Estamos en otra época, en otro momento. El contexto histórico es distinto, pero parece que ellos se aferran a un pasado que no quieren soltar. Entonces, eso es lo complicado de estas personas, que ignoran la actualidad del cristianismo, cómo las iglesias se han acercado pues entre sí, han encontrado puntos de acuerdo. De hecho, por ejemplo, lo que mencionaba ahora sobre la Virgen María y su cuestión de no tener mancha, de no tener mácula, tanto ortodoxos como católicos en comunión con Roma, tenemos la creencia de que María es inmaculada. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros creemos que María es inmaculada desde su nacimiento, y los ortodoxos creen que María es inmaculada desde el momento de la anunciación del ángel de que iba a tener a Cristo, o sea, que es purificada en ese momento para tener a Jesucristo. Pero ambos llegamos a la misma conclusión. No comenzamos desde el mismo lugar, pero llegamos al mismo punto de definición, pues de conclusión, que María es inmaculada. O sea, realmente las distancias entre los dos son mínimas. Este es el obispo Timoteo Asos. Aquí está, quiero mostrarlo, el cual yo lo entrevisté, una gran persona. Es el obispo de la Iglesia Ortodoxa griega. Bueno, que tuve esa hermosa oportunidad de hablar con él y contarnos, porque los obispos de ellos son solamente de orden de monjes, ¿no? Porque ellos tienen clero casado, como lo hay en la Iglesia Católica de Rito Oriental. Inclusive hay algo también, algunos ortodoxos, algunas iglesias ortodoxas que se han unido a los católicos se llaman los uniatas, porque han habido unas fracciones, los maronitas, en el transcurso han habido algunas comunidades ortodoxas que se han unido ya bajo lo que es pues el primado petrino. Y lo que tú también sabes, todas esas iglesias subjuris que son de otros ritos, pero que también, aunque son orientales, pero a diferencia de los ortodoxos, están en plena sucesión y en plena comunión con Roma, en el sentido de la plena autoridad de
del Papa, y ahí sí, pues, sobre todo en el clero oriental, sí hay opción de clero casado. Pero te quería decir que hay, por ejemplo, este obispo, ellos solamente, los obispos y los patriarcas son solamente de los monjes. O sea, célibes, ¿no? Ellos, también es interesante, o sea, Sí. la parte monacal de ellos que es muy bonita también, toda esa tradición de San Pacomio, de San Antonio, o sea, eso es hermosísimo, también son antiquísimos, como en la iglesia católica de San Benito, de Nurcia, y los cistercienses, o sea, pero eso nos une mucho a esa cuestión también del monacato. Pero entonces ellos, los que son los obispos y los patriarcas, son solamente de la parte de los monjes, de lo que es la rama de los monjes, y tienen pues esos grandes monasterios de Athos, de monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, que es un monasterio ortodoxo donde se encontraron esos rollos que son parte también del códice sinaítico, donde se cree que está una réplica de la zarza ardente. Entonces, de hecho, por ejemplo, en los lugares santos en Jerusalén, te compartimos espacios, ¿no? O sea, claro, sí, incluso el lugar donde está la iglesia, la parroquia, pues, la donde basílica, el Santo está Sepulcro. el Santo Sepulcro, se usa por turnos entre ortodoxos y católicos Católicos, romanos. cotos y armenios, porque ellos también tienen su representación, al También. igual que la Basílica de la Natividad. Hay algunas que son propias de la Iglesia Católica y otras que son también propias por ejemplo, la que es propia de la Iglesia Católica es la del Getsemaní, hermosísima, que está a cargo de los franciscanos, porque los franciscanos también hacen presencia en Tierra Santa de la época de San Francisco de Asís. Entonces, mire que aquí estamos hablando de esto sin necesidad de ocultar absolutamente nada, ni ponerle todo ese misterio, ese misticismo, como si en la apologética católica eso nos fuera a quitar o a restar, no, ni mucho menos. Y lo que dices tú, Rodrigo, es otro ambiente, es bonito mirar eso que nos separó, porque sí tenemos que aprender, pero ya ahorita es otra relación, es una relación muy distinta de fraternidad. Además, lo que tú decías, ya lo que sí la reforma protestante, bueno, sí es una visión interna, porque Martín Lutero fue un sacerdote y fue un monje que por eso fue excomulgado. La iglesia no aceptó muchas de sus propuestas, y ahí viene pues inclusive que no se le ha levantado la excomunión a Martín Lutero. Hay gente que piensa, no, porque las excomuniones son solamente en vida. Martín Lutero murió excomulgado, pues esperemos que la misericordia de Dios lo haya cogido, pero pues ahorita se ve otro ambiente, pero no es que tampoco, porque eso también es interesante saberlo, porque las excomuniones son solamente en vida, pero ese fue el momento en el cual ellos también empezaron a decir, bueno, entonces ahí está, entonces el Papa León X es el anticristo, la Iglesia Católica es Babilonia la Grande. Ese era el ambiente de esa época, de estos grandes reformadores. Y de hecho, por ejemplo, así como una declaración conjunta con los nestorianos, donde los nestorianos reconocen la posición católica y renuncian a la posición nestoriana, también hay una declaración conjunta con los luteranos que después fueron, digamos, adhiriéndose a ella a otras iglesias cristianas protestantes, ¿sí? Donde hablan de la justificación por la fe, ¿sí? Y reconocen la importancia de las obras y la gracia en conjunto, y renuncian al solicismo que llaman, ¿no? Entonces, es interesante cómo ellos, a pesar de mantener su protestantismo, reconocen que hay cosas que no son sostenibles desde el punto de vista como los formulaba Lutero, y hay unos puntos de acercamiento ya con estas iglesias reformadas históricas, ¿no? Claro. Hay otra cosa interesante también, Rodrigo, que he notado porque he tenido yo oportunidad de hablar con muchos pastores, eso me ha enriquecido mucho. Hay también una cosa interesante, por ejemplo, tanto en la iglesia luterana como en la iglesia anglicana, que es lo que hay una corriente muy ortodoxa, muy tradicionalista, que se acerca mucho al catolicismo, tanto en los anglicanos, la iglesia alta que le llaman ellos, sí. Claro, mientras que la iglesia baja es más protestante, pero la iglesia alta tiene muchas, también se reza el rosario, devoción a muchos santos en particular, y los luteranos también, o sea, también hay de hecho, también rezan que el hay, rosario. claro, y hay comunidades de esa línea, comunidades eclesiásticas de monjes y religiosas, tanto luteranos como anglicanos. Yo tuve la oportunidad de hablar con un diácono que ahorita es sacerdote, que es anglicano y que es de la Orden de Santo Domingo. Yo dije, bueno, sí, pero porque ellos reconocen muchos de estos santos en común, santos tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia. Ellos salen de la Iglesia de Roma, o sea, Claro. específicamente la sede de Roma.
Claro. Y como también, tantos que nos critican a ellos, como tanto que critican el ala liberal de la Iglesia Católica, en el protestantismo también hay ala liberal. Igual que en la Iglesia Católica hay ala conservadora, hay ala media y hay ala liberal. Si uno ve desde el siglo XVIII, siglo XIX, todo lo que fue ese gran boom, que fue una cosa de esa teología bíblica ya racionalista, la crítica textual bíblica que se niega todo, desde Bullman, que La Nouvelle Théologie. Claro, que Jesucristo es verdadero Dios, que resucitó, que sus milagros, todas esas cuestiones que todos piensan que Jesucristo es casi como si fuera solamente un maestro, eso viene desde el protestantismo, ese protestantismo liberal de Holanda, de Bélgica, de Oscar Cullmann, de Bullman y de todos ellos, que algunos que impermeó algunos teólogos católicos, como el padre Llano, ¿te acuerdas del padre Llano, el jesuita, que también negaba muchas de esas verdades, que lo censuraron? Muchos jesuitas, también hay una línea muy... Padre Gustavo, el formador, pues fundador de la teología de la liberación en Latinoamérica. ¿Cómo se llama? Gustavo, bueno, y todos estos de Leonardo Boff, todos estos de la línea de la teología... Anthony Emelo, que ese sincretismo con el y Carlos Valls, esos jesuitas que ya querían unirse con todo el budismo y el sincretismo de la India, eso también la iglesia lo ha condenado, porque eso o sea, hay que también saber las diferencias entre uno y lo otro. Entonces, ¿cuál cosa que estamos ocultando? Aquí estamos poniendo todo al descubierto sin necesidad de ocultar absolutamente nada. Sí, hay una doctrina fundamental de la iglesia que no es negociable, ¿sí me entienden? Y hay otros puntos donde la misma iglesia permite que haya una discusión teológica. Tan es así que tú en broma comenzaste hablando de qué íbamos a debatir hoy, porque hemos tenido posiciones teológicas distintas, opuestas, pero son en materias opinables, donde digamos está abierto el tema, no hay una definición dogmática como tal. Entonces tenemos nuestras posiciones, nuestros argumentos, pero eso no nos hace ni más ni menos católicos, porque en todo lo fundamental, en todo lo dogmático, estamos completamente unidos. Claro, sí. Y el católico que no esté unido a la cátedra petrina, el que no reconozca al Papa Francisco como el sucesor de Pedro, es un hereje, así de sencillo, sea el que sea. Eso sí es algo que nosotros sí hay que aclarar. Yo puedo tener, de pronto puede que no nos guste de pronto ciertos criterios del Papa, pues a nivel de su ministerio petrino ordinario, no extraordinario, ordinario. Hay muchas cosas que se le ha criticado al Papa, lo de el sino de la Amazonía, con lo de la Pachamama, algunas otras declaraciones, algunas yo creo que son muy acordes a lo que es del tiempo moderno. El Papa habla mucho sobre la misericordia, el amor, pero son cuestiones opinables en el cual cada católico, pero ya de ahí a no reconocer la autoridad del Papa, eso ya es obviamente, sí, claro. De hecho, ya que estás tocando este tema, podríamos ir abordando lo que son los lefebristas. ¿Qué es lo que sucede? Pero antes de eso, Rodrigo, porque vamos a hablar de las dos grandes divisiones dentro del catolicismo, porque él hablaba también en eso, en lo mismo. La primera, que se dio en el siglo XIX, es la Iglesia Católica Antigua, para que después hablemos de los lefebristas. ¿No? Okay, los veterocatólicos. Claro, los veterocatólicos, que de hecho hay algunas fracciones, yo conocí a algunos sacerdotes veterocatólicos aquí en Palmira. Vamos a dar un breve resumen, que los tengo acá, para mirar a ver que nosotros no estamos ocultando absolutamente nada. Bueno, ¿de dónde sale la Iglesia Católica Antigua? O veterocatólicos? Ese es un grupo la otra, doy la oportunidad para que la leas tú. La Iglesia Cristiana, que se separó de la Iglesia Católica, voy a ampliar otro poquito a 100, en el siglo XIX, y cuyos integrantes son llamados viejos católicos o veterocatólicos. Esta es una de sus sedes principales. Aquí aparece, aquí dice: la Catedral de Santa Gertrudis en Utrecht, sede veterocatólica del Arzobispado de Utrecht. ¿Qué más? Actualmente la Iglesia veterocatólica, los diferentes países se agrupan en la Unión de Utrecht, contando con alrededor de unos 350,000 miembros. Ese es un dato de los años 80. Están en plena comunión con las iglesias anglicanas. No obstante, como consecuencia, la ordenación de mujeres y la bendición de parejas del mismo sexo, tienen ese ala liberal. Algunos miembros, como la Iglesia Nacional Polaca y la Iglesia Católica Nórdica, conforman la llamada Unión Scraton. Orígenes: a partir de 1871, en el contexto de lo que fue el Ku Klux Klan, algunos intelectuales católicos de Austria, Suiza,
Polonia, Alemania rechazaron la doctrina de la infalibilidad del Papa proclamada por el Concilio Vaticano I, que fue por un Papa que ya es santo, San Pío IX, de 1869 a 1870. Los veterocatólicos respetan el ministerio del Papa como obispo de Roma, pero no le reconocen como la única persona que tiene la potestad de definir la doctrina en cuestiones de fe y moral, debido a la no creencia en la doctrina de la infalibilidad del Papa, que es un dogma de la Iglesia Católica, que lo discutía mucho este teólogo Hans Kuhn, muy por esa línea. Una figura importante en el desarrollo de la doctrina veterocatólica fue Elias C. Luhmann, historiador especializado en el cristianismo primitivo. La doctrina veterocatólica abarca un conjunto de creencias y costumbres distintas de la tradición de la Iglesia Católica, en este caso romana. Algunos de los elementos dogmáticos que pueden considerar característicos de esta tendencia podrían ser que se aceptan mujeres como sacerdotes, que no creen en la Inmaculada Concepción y que no consideran necesario la confesión para la remisión de los pecados graves. En su disciplina, administración y procedimiento, los veterocatólicos se diferencian de la Iglesia Católica en varios aspectos. Por ejemplo, el celibato sacerdotal es opcional, los varones casados pueden ser ordenados y en ocasiones el clérigo puede contraer matrimonio después de la ordenación con previo consentimiento episcopal, además de que aceptan el sacerdocio femenino. La expresión litúrgica es una cuestión determinada por el obispo ordinario. Por lo tanto, algunas comunidades veterocatólicas han adoptado la renovación litúrgica promulgada después del Concilio Vaticano II y mantienen la liturgia tridentina, o sea, la misa en latín, el rito antiguo de San Pío V en latín, aceptan las traducciones a las lenguas contemporáneas o vernáculas. Hay parroquias veterocatólicas de rito oriental que siguen la liturgia antigua. Esto es un resumen que saqué de los veterocatólicos para que después digan que no estamos ocultando absolutamente nada y que eso fue lo que decía Mensajero Cristiano, que eso era pues el gran secreto que los apologistas quisieran ocultar a todo dar. ¿Quieres agregar algo de los veterocatólicos, Rodrigo? Pues si escucharon muy bien, algo que no reconocen es la infalibilidad papal y obviamente pierden la unidad con Roma, ¿no? O sea, y han llegado a innovaciones teológicas que no son propias de la historia de la iglesia, como el sacerdocio femenino. O sea, como tal, sí hay una gran diferencia entre los que se llaman veterocatólicos y, digamos, nosotros los católicos, pues ya históricos, ¿no? Eso en ese aspecto. Y pues digamos que incluso, bueno, también hay casos de movimientos que surgen de la noche a la mañana, como no sé claro, si pero estos son los más representativos, o sea, sí, claro, pero que de se hacen los que tienen que ver más que todo con concilios, sí. en este caso, porque es una rama importante con el Concilio Vaticano I. Bueno, esto sí, claro, pero o sea, hay casos de iglesias que se hacen pasar por católicas que no lo son, como la iglesia del Palmar, ¿sí? Palmar de Troya en España. En España, que dicen ser católicos y su doctrina no tiene nada que ver. En Brasil está surgiendo unas monjas y unos católicos independientes que hablan o sea, es un revuelto de catolicismo con nueva era y los espíritus. Sí. Entonces, que no son realmente católicos, que se hacen llamar católicos a sí mismos, pero pues obviamente no tienen relación y como tal no se pueden considerar una división del catolicismo. En eso también hay que ser muy claro. Hay uno que otro obispo que se ha separado de iglesias católicas independientes, pero pues esos son de menor rango. Antes de hablar de los lefebristas, aquí está también, también hay unos diálogos ecuménicos con, todo esto sacado de internet. Encuentro ecuménico de Francisco reside el obispo de la Iglesia Católica Antigua el 6 de noviembre del 2014. Un viaje espiritual desde el encuentro a la amistad, de la amistad a la hermandad y desde la hermandad a la comunión. Es el que católicos y veterocatólicos deben proseguir para alcanzar la unidad de la Iglesia de Cristo. Así lo afirmó el Papa cuando recibió a los miembros de la Delegación de Obispos Veterocatólicos, Iglesia Antigua, de la Unión de Utrecht, cuya presencia en Roma coincide con el 50 aniversario de la promulgación del decreto del Concilio Vaticano II sobre el ecumenismo, Unitate y Reintegratio, que marcó el comienzo de una nueva era para la búsqueda de la unidad. En 1870, el Concilio Vaticano I declaró la infalibilidad papal. Algunos intelectuales obispos, como decíamos en Europa, rechazaron esta doctrina y nació así el cisma que se mantiene hasta hoy.
En su discurso, el Santo Padre recordó el trabajo desempeñado en estos años por la Comisión Internacional de Diálogo Católico y Heterocatólica, gracias al cual fue posible construir puentes de entendimiento recíprocos y de cooperación práctica, hallar convergencias y precisar divergencias de forma más precisa, situándolas en el contexto nuevo. Entonces, para que vean que aquí estamos dando información de lo que se está viviendo, en este caso primero con los veterocatólicos, como los nestorianos, y lo que hemos hablado de los ortodoxos y de la reforma protestante. Claro, entonces miren lo importante que a pesar de que en la historia de la iglesia han habido divisiones, separaciones, lo que es oficialmente el cisma entre ortodoxos y católicos en comunión con Roma, a pesar de eso, la actitud de la iglesia es volver a reunificar la fe, y tanto es así que hay diálogos con iglesias protestantes, o sea, hay un afán de volver a unir esos pedazos que se han desquebrajado a través de los siglos y volverlos otra vez pues al tallo principal en la medida de lo posible, en la medida que se van dando las cosas. Entonces no es que, como sucede muchas veces en el protestantismo, que se desquebraja y después de esa división surge otra división y de ahí otra división y otra. No, al contrario, la Iglesia Católica está tratando de reunificar, y en el protestantismo pues digamos sobre todo el nuevo protestantismo, la división constante es casi que una ley, ¿ya? Entonces vemos como el mismo Pacheco reconoce que su iglesia wesleyana se divide de la iglesia wesleyana oficial. Claro. Y entre los mismos bautistas también hay divisiones, hay bautistas bautistas del, por ejemplo en Estados Unidos, bautistas del norte, en los bautistas del sur, que son la gran mayoría en Estados Unidos, que después de la Iglesia Católica son también de los que tienen más adeptos. Hubo dos personajes que yo he hablado, que son Martin Luther King y Billy Graham, que fueron cercanos a la Iglesia Católica, el uno con lo que fue su posición contra los derechos humanos, que de hecho se entrevistó con el Papa Pablo VI, él fue premio Nobel de Paz en 1964, lo asesinaron en 1968 y se reunió con el Papa Pablo VI, y Billy Graham era amigo personal del Papa Juan Pablo II y nunca renunció a ser ese gran telepredicador. Incluso interesante porque después de la muerte de Juan Pablo II se escribió un libro y él hizo el prólogo, introducción. Entonces qué bonito es eso, y eso es lo que estos apologistas les arde, les duele, no les gusta, eso lo consideran como satánico. De hecho, inclusive que los primeros que dieron un avance en cuanto a lo que es el ecumenismo no nació del catolicismo, nació de ellos, que es la Confesión Mundial de Iglesias, que nace después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la Iglesia Católica es observador, los ortodoxos sí tienen parte, y casi todas las iglesias históricas, la Confesión Mundial de Iglesias, el Papa Francisco ha estado ya, pero como observador. Entonces, hay también una parte del protestantismo que es muy afín al ecumenismo, y en eso están metodistas, están los bautistas, los luteranos, los anglicanos, presbiterianos, cosa contraria a estos apologistas que saben llamar también de esas iglesias, pero son completamente rebeldes, ¿no? Sí, de hecho son apologistas que están más pegados a las leyendas negras que a la historia real de la iglesia. Entonces uno los escucha y lo que ellos leen son autores que hablan pura leyenda negra, pero que realmente no tiene un peso histórico, ¿no? Bien, vamos a hablar entonces de la última gran división que ya se dio en el siglo XX, que también es muy significativa, que por ahí está el señor Edgar Pacheco hablando, que es lo que sucedió con este personaje, un arzobispo católico, Monseñor Marcel Lefebvre, que era un arzobispo de Sudáfrica. ¿Quieres ponernos en contexto, Rodrigo, quién fue Marcel Lefebvre, para que la audiencia se entere un poquitico más? Yo quiero hablar más que del Marcel como tal, pues digamos que él, creo que él era cardenal. Sí, claro, fue cardenal y participó en el Concilio Vaticano II. Fue arzobispo de Sudáfrica y fue misionero y participó en el Concilio Vaticano II, y él estuvo en contra de todos estos documentos que hablan, por ejemplo, sobre la Unitate Reintegratio, la Lumen Gentium, todos esos. Pero lo curioso del caso, porque era ese ala pues tradicionalista, ¿no? Lo curioso del caso y que se le critica a Monseñor Marcel Lefebvre es que al final él firmó. Todos los obispos, como todos los obispos, él también firmó todas las declaraciones, y después fue que se reveló.
Sí. Entonces, eso es lo que se le critica a él y ahí nacen los lefebristas, que si quiere, pues aquí tengo un documento, si quieres para que tú lo leas, si alcanzas a leer, Fraternidad Sí, sí, Sacerdotal sí, San sí. Pío X, si quieres, Fraternidad, vale. Fraternidad Sacerdotal San Pío X, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, FSCPX, es una congregación internacional de sacerdotes católicos tradicionalistas, religiosos, hermanos y hermanas y oblatos, y miembros seglares pertenecientes a la Iglesia Católica, dentro de la cual mantiene una relación compleja. Actualmente cuenta con 1.135 miembros, 3 obispos, 707 sacerdotes, 268 seminaristas y 128 postulantes, y mantiene presencia en 72 países. El nombre latino, Fraternitas Sacerdotali Sancti Pii Decimus, siglas, bueno, FSCPX, tipo Sociedad de Vida Apostólica Tradicional, fundador Marcel Lefebvre. Fundación 1 de noviembre de 1970, lugar de fundación Econi, En Suiza, aprobación, ¿no? sí, en Suiza. Suiza. Aprobación de Monseñor Charrier, obispo de Friburgo, Suiza. Superior General David Pagliariani. Lema Christus Vincit, Christus Regna, Christus Imperat. Que debe ser Cristo vence, ¿no? Cristo reina y Cristo vence, Cristo y Cristo sí, emperador debe ser, ¿no? impera, sí. Impera, sí, Cristo, sí, es Sí, santísimo. Bonito ese lema, ¿no? Claro. sí, bonito. Sacerdotes. Curia 707 en el 2022. Casa de la Anunciación de Schwadenberg. Bueno, ahí es la dirección, en Suiza. Presencia, fundaciones destacadas, 72 países, Tercera Orden San Pío X, Hermanas Misioneras de Jesús y María, Cruzada Cordimariana, Cruzada Eucarística, Milicia la Inmaculada, Sociedad San Andrés, Archicofradía. Archicofradía de San Esteban. Personas destacadas: Marcel Lefebvre, Antonio de Castro Meyer, Bernard Tisser de Milerais, Alfonso de Galarreta y Bernard Filet. Bueno, voy a explicar un poquitico porque esto sí sé yo. Bueno, esto fue cuando Marcel Lefebvre ordenó a estos obispos en contra de las disposiciones del Papa. Y este Antonio de Castro Meyer es un obispo tradicionalista brasilero que lo acompañó en esa concelebración. O sea, tanto Marcel Lefebvre como Monseñor Antonio de Castro Meyer, que fue un obispo emérito brasilero, fueron los que ordenaron a estos tres, a Bernard Tisser, Alfonso Gran y Bernard Fellay. O sea, todos 5 fueron excomulgados, ¿no? Sigue. Sí, de hecho, quiero agregar que las ordenaciones de ellas son, digamos, válidas, pero irregulares, como ilegales, por así decirlo, ¿no? Válidas porque es un obispo, pero irregular porque no está en comunión. Sí, y de hecho es un cardenal que ordena obispos y los cardenales tienen la tradición apostólica, entonces son válidos, los sacerdotes de ellos también son válidos. Otra cosa que quiero anotar es que a comienzos del año 2000, 2008... Eso está ahorita, Rodrigo. Eso lo vamos ¿sí? a ver. Bueno, ok. Terminemos con esto para que... Listo. La fraternidad lleva el nombre del Papa San Pío X, reconocido por su postura antimodernista, y tiene como principios la fidelidad a la teología tomista y a la tradición milenaria de la Iglesia frente a los errores modernos, el liberalismo y otras doctrinas anticatólicas. A pesar de reconocer la autoridad del Papa, se mantiene renuente a aceptar ciertas doctrinas y enseñanzas que surgían a partir del Concilio Vaticano II. Fue fundada en noviembre de 1970 por Monseñor Marcel Lefebvre, un arzobispo francés conocido mundialmente por su oposición al rumbo tomado por la jerarquía católica después del Concilio Vaticano II. Uno de los símbolos tomados como bandera por la fraternidad es la defensa de la misa tridentina, conservando los libros litúrgicos anteriores a la reforma de los años 60. Ahí está, un resumen más que completo para que no vengan a decir que estamos aquí ocultando ninguna información. Ahora, Rodrigo, algo que te quería preguntar con los lefebristas es que ellos tienen una parroquia en Bogotá que tú la conociste, ¿no fue? Sí. Pero no estuviste en misa ya, no estuviste en misa. Yo estuve en misa y hasta me confesé, casi me mata mi director espiritual, porque me dijo, yo le dije, ¿y eso es válido o cometí un pecado? No, me dijo, sí es válida, pero no debiste hacerlo.
Entonces, pues claro, porque digamos que la ordenación de estos sacerdotes es válida, pero pues es irregular, ¿no? Sin embargo, cuando yo fui tipo 2008, 2012, no recuerdo bien, había una discusión interna entre los lefebvristas porque como Monseñor Lefebvre se había muerto y ya los obispos se están acabando, los obispos no podían ordenar nuevos obispos. Y si se acaban los obispos, ya no podía haber sacerdotes, nuevas ordenaciones sacerdotales válidamente, ¿no? Entonces estaban discutiendo el regresar, digamos, a la unidad con Roma y con el Papa. De hecho, se sacaron al comienzo alguna fracción de ellos que yo vi, sacaron un texto que se llama el non possumus, no podemos, pero al final terminaron cediendo, pues porque obviamente eh, no podían ordenar más sacerdotes y se iban a desaparecer, y ellos eran conscientes de eso si seguían, digamos, alejados de la Iglesia Católica. Entonces ingresaron bajo ciertas condiciones, reingresaron, están actualmente en lo que se llama una situación irregular, De ¿sí? conversaciones, que aquí De está la otra parte. conversaciones, sí. Ahora, Este comunicado también es muy interesante. No sé si quieres agregar algo más, ¿no? O sea, están en conversaciones, no estamos como los veterocatólicos, no estamos todavía en la unidad, no. porque para estar en la unidad plena tienen que reconocer el primado petrino y el liderazgo del Papa Francisco. Sí, entonces, aunque ellos reconocen el primado, no aceptan ciertas cosas del Papa Francisco. Claro. Sin embargo, el Papa Francisco ha tendido puentes y ha ordenado nuevos obispos de la comunidad San Pío X, lo cual los revitalizó y les volvió a dar vida para poder seguir ordenando sacerdotes. Entonces, miren que tampoco es, aunque la situación es irregular y a veces es tensa, ¿sí? El obispo de Roma, el Papa, en su magnanimidad y en su amor fraterno, permite la ordenación de nuevos obispos de hecho, pues ese primer acercamiento se dio con Benedicto XVI, que levantó la excomunión a estos tres arzobispos, ¿no? Ese fue el primer paso. Y ese es otro comunicado que es también muy interesante porque la iglesia siempre busca, ante todo la iglesia está llamada a la salvación. Claro. Vaticano, el Papa Francisco extiende la facultad de confesar a los padres de la fraternidad de San Pío X. Esto fue en noviembre 21 del 2016, ¿no? Vaticano, el Papa Francisco extiende la facultad de confesar de los sacerdotes de la fraternidad de San Pío X más allá del año de la misericordia, el 21 de noviembre. O sea, eso es importante aclarar. Los sacerdotes de esta fraternidad siempre han tenido la facultad de confesar. Lo que le extiende el Papa Francisco es de confesar pecados que antes eran reservados únicamente al Papa, como el aborto, por ejemplo. O a obispos que eran digamos, eran del resorte exclusivo del Papa y de ciertos obispos, y que en el año de la misericordia él extiende a todo el sacerdocio católico, y también, conservando esa facultad histórica, él extiende también esa facultad a los sacerdotes lefebristas, ¿no? Para perdonar estos pecados. Terminemos el comunicado. El 21 de noviembre del 2016, la Santa Sede publicó la carta apostólica del Papa Francisco, Misericordia et Misere, firmada el 20 de noviembre, en el numeral 2. Este documento del Santo Padre extiende más allá del año de la misericordia la facultad de confesar, concebida el 1 de septiembre del 2015 a los sacerdotes de la fraternidad de San Pío X. En el año del jubileo había concebido a los fieles que por diversos motivos frecuentan las iglesias donde celebran los sacerdotes la fraternidad de San Pío X la posibilidad de recibir válida y lícitamente la absolución sacramental de sus pecados. CF, carta a la que se concede la indulgencia con ocasión del jubileo extraordinario de la misericordia 1 de septiembre de 2015. Por el bien pastoral de estos fieles y confiando en la buena voluntad de sus sacerdotes para que se puedan recuperar con la ayuda de Dios, nótese bien lo que dice acá Rodrigo, la plena comunión con la Iglesia Católica. La plena comunión es ya sin ninguna discusión reconocer no solamente todos los postulados del Concilio Vaticano II, sino la autoridad del Papa legítimamente como tal. Establezca por decisión personal que esa facultad se extiende más allá del periodo jubilar hasta nueva disposición, de modo que a nadie le falte el signo sacramental de la reconciliación a través del perdón de la Iglesia. En este 21 de noviembre, aniversario de la aclaración Monseñor Marcel Lefebvre, hizo en 1974,
no podemos más que recordar la profesión de fe del fundador de la Fraternidad de San Pío X, con la gracia de Dios, el auxilio de la Virgen María, de San José, de San Pío X. Estamos convencidos de seguir siendo fieles a la Iglesia Católica y Romana, a todos los sucesores de Pedro, y de ser de los fieles de los fieles dispensatores, Mysterium Domini Nostri Jesus Christi in Spiritus Sancti. El 1 de septiembre de 2015, la Casa General había publicado el comunicado comunicado siguiente que conserva todo la actualidad. La Fraternidad de San Pío X, ese ya es el comunicado de ellos. Sí. La Fraternidad de San Pío X toma conocimiento por la prensa de la disposición que el Papa Francisco ha establecido con ocasión del próximo año santo. En el último párrafo de su carta dirigida el 1 de septiembre del 2015 a Monseñor Rino Firecci, que es el actual líder de ellos, su superior, presidente del Pontificado Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. El Santo Padre escribe: por una disposición mía, como su máxima autoridad, líder petrino, sin discusión, por encima de los concilios y por encima de todos los obispos, quiere que quienes durante el año santo de la misericordia se acerquen a los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X para celebrar el sacramento de la reconciliación, recibirán válida y lícitamente la absolución de sus pecados. Eso es algo importante, porque la absolución de ellos era válida, pero no era lícita. Ahora es válida y es lícita. La Fraternidad de San Pío X expresa su agradecimiento al soberano pontífice por este gesto personal en el ministerio del sacramento de la penitencia. Gesto paternal, claro. Lo reconocen como padre. No, y sobre todo porque la iglesia son sacramentos de salvación, claro. Que de hecho inclusive un sacerdote que ya no está ejerciendo, en caso de extrema urgencia también puede practicar, claro, un sacerdote que haya renunciado, porque es sacerdote por siempre, sí. Pero así es un sacerdote que haya renunciado a su ministerio, él puede absorber a una persona en caso de muerte. Sí. Dice, ella siempre se ha apoyado con absoluta certeza en la jurisdicción extraordinaria que confiere las normas generales del Código de Derecho Canónico, que son pues el libro en el cual están todos estos estamentos jurídicos y legales. Con ocasión de este año santo, el Papa Francisco quiere que todos los fieles que desean confesarse con los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X puedan hacerlo sin importunados. En este año de conversión, los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X procuran ejercer con renovada generosidad su ministerio en el confesionario, siguiendo el ejemplo de dedicación infatigable de Santo Cura Ars, dio a todos los sacerdotes. Bueno, ahí está. Ahora, lo que no es válido es su misa, porque para que una misa sea válida, tiene que decir en el ofertorio, en comunión con el Papa y con el obispo, ¿no? Sí, claro. Claro, o sea, aquí está hablando de la confesión, pero su misa como tal sigue siendo irregular porque en las intenciones de un sacerdote o un obispo siempre por eso se llama la comunión apostólica, no solamente con el Papa, sino también con el obispo, que es el representante de los apóstoles en cualquier ciudad, en diócesis o arquidiócesis. De hecho, pues uno pensaría que por el hecho de ser tridentina es válida, pero resulta que para ser tridentina tiene que acogerse a las reformas de 1960 y ellos no las han acogido dentro de su liturgia. Entonces, bueno, eso es lo que hace complicado, pero igual, o sea, si hay consagración, la consagración es válida, el cuerpo y la sangre de Cristo se hacen presentes plenamente en esas misas, simplemente que son irregulares. Claro, sí, vale. De hecho, cualquier sacerdote que esté excomulgado o apartado, él puede consagrar, es válido, pero es irregular. Exacto. Es válido, pero es irregular. Bueno, Rodrigo, entonces yo creo que aquí hicimos casi en 1 hora media, hicimos todo un recuento, dándole pues al señor mensajero cristiano, pues que decía que eso era una cosa oculta, algo como de la ocultismo, de masonería, una cosa que ningún católico... Algo que no queríamos reconocer y mantener escondido, ya desmitificamos eso, o sea... Y con documentos, aquí presentamos fue documentos, aquí estos documentos cualquier persona los puede bajar en internet, esta es la situación, esos son los pasos que se están haciendo, tanto con nestorianos, con católicos antiguos y con lefebristas. Hay una última cosa a la que quisiera respuesta a este señor mensajero cristiano, que él mostró un video mío, de hecho hablando con el padre, se me olvida. El padre Lupito, sí. Sí, sobre Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. A ver, ¿cuál es la declaración? Entonces él parece que mostrara una contradicción entre el padre Lupe y yo,
porque yo hablo de la interpretación mariológica y él de la interpretación eclesiológica, pues resulta que la Iglesia Católica acepta ambas. Y de hecho, en los padres de la Iglesia, si él tiene este tomo de la Biblia comentada por los padres de la Iglesia, que se lo recomiendo, en Apocalipsis 12 va a encontrar padres de la Iglesia. Los más antiguos reconocen que Apocalipsis 12 se refiere a la Iglesia, pero también hay otros padres posteriores que reconocen en ella o ven a ella en María. Y la Iglesia no ha rechazado ni una ni la otra. O sea, son de las cuestiones que teológicamente se pueden, digamos, hay amplitud por parte de la Iglesia. No hay un carácter dogmático donde la Iglesia diga Apocalipsis 12 se refiere solo a la Iglesia o Apocalipsis 12 se refiere solo a María. No, no existe eso. Ahora, ¿qué sí es una innovación? Que esta es una imprecisión que él cometió en su video, diciendo que yo había afirmado que la posición de que la Apocalipsis 12, la mujer representada a la Iglesia, era una innovación. Eso es falso. Lo que es una innovación teológica que proviene del protestantismo es afirmar, o del neoprotestantismo más que todo, es afirmar que Apocalipsis 12 se refiere al antiguo Israel, ¿no? Se refiere al nuevo Israel, a la nueva Jerusalén celestial que es la Iglesia, no al antiguo Israel, que el antiguo pacto no tiene nada que ver en esta situación, cosa que es una interpretación que sí ha surgido de los movimientos neoevangélicos y neopentecostales y que no hacen parte de la tradición, ni de la doctrina, ni el magisterio de la Iglesia. Eso era lo que yo quería aclarar. Sí, claro, como tal es claro, son interpretaciones. De hecho, inclusive no cometería ningún teólogo, un biblista pecado decir que también es el pueblo de Israel. Sí, no es un pecado porque es una materia abierta. Cualquiera de las, sí, ese es algo que hablando históricamente, o sea, claro, los padres de la Iglesia, claro, más que todo, los primeros se apoyan más que todo en la Iglesia, porque es el nuevo Israel de Dios. Claro. Es el nuevo Israel de Dios, no tanto con la Nueva Jerusalén. Entonces, eso lo dicen los padres de la Iglesia primarios. Ya posteriores hablan de María y ambas son aceptadas y esas son las posiciones históricas de la Iglesia. Claro, obviamente lo que yo estoy diciendo cuando habla de que es el antiguo Israel, no estoy diciendo que es una herejía o es un pecado, estoy diciendo es una innovación teológica. Que no están los padres de la Iglesia mayoritariamente. Exacto, no es parte de la historia. Claro, sí. Bueno, yo creo que ya 1 hora 36 minutos fue más que suficiente, más de 120 personas, un chat muy activo. Bueno, todos sus comentarios fueron muy recibidos. Aquí entonces al señor mensajero cristiano, con el respeto y la ocasión pues que él se merece, le dimos respuesta a ese interrogante y todos esos planteamientos que él decía que los otros apologistas no quisieron responder porque no tenían por qué, pues nadie está obligado a responder lo que uno no quiere. Aquí con Rodrigo lo hicimos. Y es que de hecho, si observamos el video, de que él muestra la colección de apologistas que no le pudieron responder, resulta que él se mete en otros temas, o sea, están tratando en el video otros temas y él comienza a insistir con esa pregunta, o cuando ya van a terminar, como en el caso de un padrecito, ¿sí? Que él tiene una parte de exposición y una parte de oración, y ya iba a llegar a la parte de oración cuando él insiste con su pregunta y hace ver como si el padre no hubiera querido responder y evadir. Eso no es así, simplemente que él importuna en ese momento, ¿sí? Metiendo su temita, pero pues aquí ya le dimos respuesta. Creo que hay más que suficiente ilustración a nivel histórico, documental, conceptual. Sin tapar nada. Y sin tapar nada y con documentos tal cual lo que se está viviendo sobre el particular. Ajá. Bueno, gracias entonces, muy amable Rodrigo, hacía rato no compartíamos, es un placer tenerte aquí en mi canal, hemos hecho algunos, también no solamente tuvimos debates con Rodrigo, también tuvimos unos compartidos muy interesantes sobre Semana Santa, algo muy especial Rodrigo, ¿te acuerdas un especial que íbamos a hacer sobre la Virgen María que no lo pudimos hacer? Que se nos dañó la transmisión una otra vez, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que eso fue una cosa como si el diablo metiera ahí, que eso fue varias veces, y eso que Rodrigo maneja un internet de muchas megas y lo intentamos 3 veces y 3 veces no pudimos hacerlo. No salía, era horrible. Fue una cosa muy curiosa, como el demonio odia a María, porque ambos son criaturas, pero una criatura inferior a él
está en una dignidad más superior por su misma humildad, claro, porque evidentemente el demonio como una criatura espiritual es muy superior a los seres humanos, es un ser poderoso, mientras que María es una criatura humilde y sencilla, pero esa criatura humilde y sencilla tiene Fue más exaltada, sí. exaltada a sumo grado, y el demonio eso le arde y le duele, y eso es algo que ese día nosotros con Rodrigo, si te acuerdas, eso fue hace como 2 años más o menos atrás, no pudimos hacer esa transmisión. Bueno, Rodrigo, para finalizar, cuéntanos sobre, ya brevemente, sobre tu canal, qué pueden encontrar allá y qué es a lo que te estás dedicando últimamente, que te he visto muy activo últimamente en debates. Sí, más que todo me he dedicado a debates. Yo he visto que Guido se ha dedicado más al videoanálisis, que es muy interesante. Y videoreacciones, sí. Videoreacciones, sí. Yo sí me he dedicado más al aspecto de los debates, pues porque todos los días surgen nuevos apologistas protestantes y con nuevas formulaciones novedosas. Entonces, de hecho, me está sorprendiendo que cada día más protestantes están diciendo que, por ejemplo, que el Espíritu Santo es mujer. Entonces, son cosas a las que uno tiene que afrontar y tiene que ponerle el pecho y solucionar y responder. Entonces, pues sí, hay enseñanza, obviamente, hay cuestiones históricas. Ayer mostré cómo, pues, esto puede ser un poquito, digamos, controversial, pero mostré cómo en la Alemania nazi la inspiración que tomaron fue el antisemitismo de Lutero, ¿sí? Entonces, sus documentos sobre los judíos y sus mentiras, y bueno, otros 2 documentos y una predicación que hizo Lutero, que realmente sirvieron como plataforma para el partido nazi y perseguir judíos. Entonces, son cosas históricas que uno tiene que analizar y que muchas veces en el protestantismo se quieren mantener ocultas. Entonces, también sacamos a la luz sin ningún problema las cosas como son, porque la historia es la historia y no se puede esconder. Claro. Y lo último que he visto que también con unos apologistas, estás haciendo también una serie sobre los concilios ecuménicos, ¿no? Sí, estamos hablando de los concilios y vamos ya por el cuarto. ¿Con quiénes lo estás haciendo, Rodrigo? Se me olvida ahorita los nombres de ellos, no los tengo presentes, pero uno de ellos es un historiador venezolano y el otro es un filólogo mexicano. Entonces, pues, digamos, hacemos nuestros aportes, nuestras investigaciones al respecto y son programas muy interesantes, ¿no? Que abordamos cada uno de los concilios, sus conclusiones, abordamos lo que son su contexto histórico, qué es lo que abordan y cuáles son las conclusiones a las que llegan, ¿no? Bueno, gracias entonces a Rodrigo por sus conocimientos, por habernos cedido este espacio, que si quieres también lo puedes retransmitir después en tu canal. Claro A que todas sí. las personas, gracias, bendiciones para todos sus comentarios son bien recibidos y quedamos en la paz, en la unidad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Rodrigo. Amén, bendiciones y que viva Cristo Rey. Amén.